Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a nuestra sesión del día de hoy, 25 de noviembre. Estamos estudiando la sección 22, pasivos y patrimonio. Andamos alrededor del párrafo número 13. Por aquí dice Sandra, cuando se habla de ponderación en la guía de valor en uso, ¿a qué se refiere? ¿En cuál guía? Específicamente, ¿en qué parte? Valor en uso solemos usarlo cuando vamos a medir el deterioro, deterioro de valor de activos. Generalmente hablamos de valor de uso, así es, pero me tocaría mirar el párrafo en específico. Escríbeme porfa al WhatsApp para que lo miremos en específico. Bueno, la sesión anterior habíamos dejado un ejercicio, recibí muchas soluciones al ejercicio. No me llegó ni una, por Dios bendito. Me va a tocar cobrarle multa por cada ejercicio que no hagan. Bueno, vamos a hacerlo entonces aquí en vivo. Este caso es un caso de medición. Estamos hablando de instrumentos financieros compuestos. De instrumentos financieros compuestos desde el punto de vista del emisor. Y tenemos una entidad que emitió unos instrumentos por valor de 100 millones de pesos. Y esos instrumentos tienen un dividendo preferencial por 4 años, en los cuales la entidad va a pagar 10 millones de pesos anuales, haya o no hayan utilidades. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo se mide inicialmente este instrumento, cómo se contabiliza y cómo se contabilizan esos dividendos en cada uno de los 4 años. Entonces el paso número 1 es la medición del componente pasivo del instrumento. Entonces habíamos dicho que en este tipo de instrumentos, cuando la entidad adquiere una obligación de pagar, como en este caso la entidad se está obligando a hacer unos pagos anuales, entonces hay que medir esa obligación de hacer los pagos como un instrumento financiero pasivo, como un pasivo financiero. Entonces vamos a medir primero que todo ese componente pasivo. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Básicamente, en este caso hay, digamos, varias maneras de hacerlo, pero en este caso, como tenemos 4 pagos iguales, entonces podemos decir que cada pago es una anualidad, ¿sí? Una anualidad de 10 millones de pesos. Luego vamos a decir lo siguiente: ¿cuál es el periodo? ¿Cuántos periodos anuales vamos a tener? Entonces decimos que tenemos 4 periodos anuales. Luego tenemos que tener una tasa de interés. Para este caso la tasa indicada fue el 12%. Y entonces vamos a tener un valor presente, que va a ser el valor actual utilizando esta tasa, utilizando este número de periodos y utilizando este valor de pago. Y el valor presente entonces de esos 4 pagos futuros es 30.373.493. Este valor debe reconocerse como pasivo. Listo. Vamos a hacer con esto luego una tabla de amortización, porque ese pasivo toca medirlo a lo largo de los 4 años. Entonces ese pasivo tiene un saldo inicial de 30.373.493. Ese pasivo va a generar intereses, que es ese mismo valor multiplicado por la tasa de interés con la cual se mide. Y la entidad va a hacer unos pagos. Entonces dijimos que va a hacer pagos anuales de 10 millones de pesos. Entonces va a quedar un saldo del pasivo, que va a ser el saldo inicial más intereses menos el valor del pago. Voy a cerrar un momentico mi Excel
porque tengo el problemita que ahí no me muestra los valores aquí en la ¿qué? En la barra de fórmulas. Ahora no vayan a decir que mi Excel es pirata, pues. Ave María, hombre. Menos mal que no está John Belandia aquí. Sé que forma el desorden. ¿Qué se hizo? Está abriendo. Ahora sí. Bueno, entonces los intereses van a ser siempre el saldo inicial multiplicados por la tasa de interés. El pago va a ser siempre igual, 10 millones, y el saldo va a ir disminuyendo. Repetimos para el año 3 y para el año 4, y al final del año 4 el saldo del pasivo debe estar en 0. Entonces el paso inicial en la medición de este instrumento fue el cálculo del componente pasivo, que es este, y ese componente pasivo le hacemos una tablita de amortización. ¿Listo? Todo lo que tengamos en la columna intereses se va a llevar al estado de resultados. Vámonos aquí la notica. Los intereses tienen efecto en el estado de resultados. Listo, entonces ahora la contabilización inicial. ¿Qué hago en el momento en el cual se suscriben esos instrumentos? La entidad recibe un dinero que son 100 millones de pesos, que es el valor de los instrumentos. Por aquí lo tenemos, este valor de 100. Y tiene que contabilizar un componente pasivo de 30.373.000. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Tenemos aquí el efectivo, la entidad supongamos que ya recibe el depósito en su cuenta bancaria por 100 millones. Y entonces vamos a tener en el crédito un componente de patrimonio y un componente de pasivo. El pasivo lo vamos a medir por este valor presente, 30.373.493, y por lo tanto el componente del patrimonio son 100 millones menos estos 30 de acá, 69. Pregunto, ¿hasta ahí es claro el desarrollo del caso? Ok, entonces medimos el componente de pasivo y la diferencia entre ese componente de pasivo y el valor total de la emisión es lo que vamos a llevar al patrimonio. ¿Y por qué? Sencillamente porque la entidad, con la emisión de esos instrumentos, está adquiriendo una obligación presente de pagar unos valores fijos futuros y por lo tanto está incurriendo en un pasivo. Listo, ¿qué va a pasar después? Entonces la entidad tiene que reconocer estos intereses, pongámoslos aquí amarillitos, tiene que contabilizarlos cada año. Contabilización, intereses, año 1. Vamos a decir aquí cuenta, débito y crédito. Y aquí vamos a tener lo siguiente. Pregunto, ¿a qué cuenta se contabilizarán esos intereses? ¿O en qué componente de los estados financieros? Este va a ser un mayor valor del pasivo.
Y la pregunta es, ¿esto entonces para dónde se va? Entonces, recuerde, si el reconocimiento inicial fue como pasivo, entonces los pagos que se generen en virtud de ese pasivo o de ese componente del instrumento van a afectar resultados. Si la contabilización inicial es patrimonio, como en este caso este pedacito, lo que se pague por concepto de esta partida será distribución de ganancias. ¿Listo? Entonces los intereses, como provienen de un pasivo financiero, van a afectar los resultados. Es un gasto financiero. Y eso lo repetimos. Bueno, y al cierre del año 1 entonces se hace el pago de los dividendos garantizados año 1. Simplemente vamos a decir que tenemos crédito al banco. You are now muted. Pagamos entonces con el banco. Vamos a pagarle los 10 milloncitos de dividendos garantizados. Bien. Y el débito, ¿cuál será el débito? Entonces el débito va a ser lo que pusimos aquí en la tablita como pago, los mismos 10. ¿Ok? Listo, entonces el pasivo financiero va disminuyendo. Listo. Y entonces esta operación se repite por los 4 años. Contabilización intereses año 2. Vamos a tener el gasto financiero. No va a ser el gasto siempre igual, sino que el gasto va siendo cada vez más pequeño. El pago sí es siempre igual, 10 millones. Lo mismo ocurre el año 3. Año 3, el gasto financiero va a ser el de la tabla para el año 3. Y el año 4 lo mismo, y el gasto financiero va a ser el de la tabla para el año 4. Y ya quedó la contabilización del instrumento financiero compuesto. Entonces, fíjese que digamos que el resumen de cómo se contabiliza o cómo se tratan estos instrumentos es, primero que todo, establecer cuál es el valor de la obligación, que aquí lo podemos ver. La obligación es pagar 10 millones de pesos anuales por 4 años. Encontramos una tasa de medición para un instrumento financiero similar, que para este caso fue el 12%. En esta parte siempre va a intervenir pues el financiero de la entidad. Y luego medimos 10 pagos anuales, 4 pagos anuales de 10 millones con tasa del 12, y encontramos un valor presente de 30 millones 373. Ese será el valor inicial del pasivo, y hacemos la tablita de amortización. Aquí medimos los intereses, aquí ponemos los pagos, de tal manera que a lo largo de los 4 años el pasivo va a quedar en 0. Y contabilizamos la emisión inicial, componente de patrimonio, componente de pasivo, y las contabilizaciones de los intereses y los pagos en cada uno de los años. Y listo, eso es lo que vamos a hacer con esa partida a lo largo de los 4 años. ¿Preguntas hasta allí? Angélica dice, de hecho la definición de la tasa es un tema que puede llegar a ser delicado, porque tiene mucho que ver con la afectación del resultado para cada año. Así es.
Y por eso no es una tasa cualquiera. Eso no es que, ay, vamos a ponerle una tasa más grande para que esto nos dé más poquito. Nada. Eso tiene que estar documentado. ¿Y cómo se documenta eso? Pues alguien tiene que escribir en un papelito por qué razón escogieron una tasa del 12%, qué instrumentos tomaron para hacer la comparación, por qué tomaron esos instrumentos, ¿ok? Y así se documenta entonces la tasa de interés utilizada, porque como lo dice la compañera Angélica, la tasa va a influir en lo que se afecten los resultados de ahí en adelante y en el valor que se capitaliza como patrimonio desde el momento inicial, ¿ok? Perfecto. Bueno, entonces volvemos a la norma, estamos sección 22, párrafo 14. La entidad no revisará la distribución en un periodo posterior. ¿La distribución de qué? La distribución del componente pasivo y el componente patrimonio. O sea que esto, como quedó, quedó. Eso no se vuelve a revisar. Por ejemplo, si hay un incremento en las tasas de interés de instrumentos financieros, eso no hace que se tenga que volver a medir esta partida. Esta partida, como se midió al inicio, así se nos va a quedar de ahí en adelante. Bien, las clasificaciones de los componentes de pasivo y patrimonio en un instrumento convertible no se revisará como resultado de un cambio en la probabilidad de que la opción de conversión sea ejercida cuando hay opción de conversión, incluso cuando pueda parecer que su ejercicio se ha convertido en desventajoso para algunos tenedores. La obligación contractual de la entidad para realizar pagos futuros continuará vigente hasta su extinción. Listo, entonces no es que más adelante diga, bueno, en este caso no pasaría porque aquí estamos hablando simplemente de dividendos, dividendos garantizados. Pero si fueran unas acciones con vencimiento, también tendrían un componente pasivo, y aunque tengamos una alta certeza de que no van a venir a cobrarlos, de todas maneras seguirán siendo pasivo hasta el final y luego se capitalizarán. Si queda pues, si esa es la finalidad del contrato. Ok, en periodos posteriores a la emisión de instrumentos, la entidad reconocerá sistemáticamente cualquier diferencia entre el componente de pasivo y el importe principal por pagar al vencimiento como gasto por interés adicional, utilizando el método del interés efectivo. Eso es lo que acabamos de hacer con el componente pasivo. Si ustedes se fijan, pues los pagos que la entidad tiene que hacer, lo que van a sumar los billetes que tiene que pagar son 40 millones de pesos. Pero el valor presente que estamos reconociendo son apenas 30.373.000. La diferencia entre esos 40 y esos 30 de arriba, esos 30 los tendré que ver en alguna parte. La diferencia entre esos 40 y esos 30 son exactamente estos intereses. Ok, aquí podemos hacer la cuenta. Estos 40 menos 30.373, ahí da 9.626.507. Son exactamente estos. Entonces la diferencia entre los 30 y los 40 se reconocen como intereses a lo largo de la vida del instrumento. A eso es lo que estamos haciendo aquí, utilizando el modelo del interés efectivo, ¿sí?, el modelo del costo amortizado y el método del interés efectivo. Bueno, por aquí hay unos casos. Vamos a repasar estos casos a ver cómo nos va. Una entidad emite 5.000 bonos convertibles el 1 de enero del año 1. Los bonos tienen un vencimiento a 5 años y son emitidos a la par con un valor nominal de 1.000 unidades monetarias por título. Es decir que la emisión son 1.000 por 5.000 igual 5 millones. El interés se paga anualmente a periodo vencido al 5%. Cada bono es convertible a opción del tenedor en 100 acciones con un valor a la par de una unidad monetaria en cualquier momento hasta el vencimiento. Cada bono se convierte en una acción. Cuando los bonos son emitidos, la tasa de interés dominante en el mercado para instrumentos de deuda similares sin opción de conversión es del 8%. Bien, hasta ahí ese es el enunciado. Vamos a emitir unos bonos, 5.000 bonos, y nos van a dar 5 millones.
¿Ok? José David pregunta que si los dividendos pasan primero por el pasivo financiero. En el caso anterior que acabamos de hacer, estos dividendos que se pagan, que son dividendos garantizados, en realidad nunca se van a tratar como distribución de utilidades. Siempre se van a tratar como pago de un interés. ¿Ok? Entonces nunca los vamos a ver esos dividendos como distribución de la cuenta de resultados de ganancias retenidas, sino que siempre se van a tratar como gasto financiero, bien, y entonces se van a pagar es con cargo a la cuenta de pasivo por intereses. Bien, entonces emitimos 5.000 bonos a 1.000 cada uno, valen 5 millones de pesos. Hasta ahí tengo claro que me van a entrar 5 millones de pesos a la cuenta bancaria. Y ellos van a pagar 5% de interés cada año. Supongo que serían entonces 250.000 de intereses cada año. Y cada bono es convertible en 100 acciones a valor a la par de 1. O sea que vamos a tener 5.000 acciones por valor de 5.000, ¿sí?, al final del periodo. Y hay una tasa de interés del 8%. Entonces vamos a ver cómo se soluciona este caso. El 1 de enero del año 1, que es la fecha de la emisión de los títulos, el importe del componente del pasivo lo vamos a medir como el valor razonable de un pasivo similar que no tenga una opción de conversión. Es lo que me dice el párrafo 22.13. Entonces medimos el pasivo al valor razonable, o sea, utilizando esta tasa de interés. Luego el componente de patrimonio se medirá según la diferencia entre el importe recibido por la emisión del bono y el componente del pasivo. Perfecto. El valor razonable del componente de pasivo al momento de emitir el instrumento se calculará al valor presente los flujos de efectivo de un pasivo similar que no tenga opción de conversión. O sea que va a ser el valor presente de todos estos intereses al 5%, utilizando una tasa de interés del 8%. Y se descontará ok. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular el valor presente del principal y el valor presente de los intereses. Valor presente del interés. Bueno, vamos a reconstruir esto para que podamos llegar a donde es. Componente pasivo total, componente de patrimonio que va a ser el valor residual y el importe obtenido en la emisión. Listo, entonces aquí qué es lo que está ocurriendo. Estamos recibiendo 5 millones de pesos y eso lo tenemos claro. Esos 5 millones de pesos se van a convertir en patrimonio dentro de 5 años. 5 años. Un vencimiento de 5 años. ¿Ok? Por eso aquí utilizamos una N igual a 5. Entonces, calculamos el valor presente utilizando un plazo de 5 años y una tasa de interés del 8%, ¿sí? Y ahí vamos a tener el valor presente de esos 5 millones de pesos. Y vamos a calcular también el valor presente del interés, que son los 250.000, son 250.000 por cada año, por 5 años, y los vamos a traer a valor presente al 0.8 y nos tiene que dar esto. Entonces vamos a hacerlo aquí en el Excel. Ejemplo 23. Traigámoslo completico. Entonces, paso 1, medición del principal a valor presente.
Entonces vamos a decir, es lo que estamos haciendo acá es tomando 5 millones y lo traemos a valor presente con plazo de 5 años y con tasa del 8%. Entonces vamos a decir aquí valor futuro 5 millones, plazo 5, tasa de interés 8%, y aquí va a encontrar el valor presente, que va a ser valor actual con esta tasa, con este plazo. En pago no ponemos nada, lo dejamos vacío, y en valor futuro ponemos 5. Y aquí tenemos 3.402.916, que es precisamente lo que tenemos acá. ¿Ok? Esto es simplemente el valor presente de 5 millones. Es como si usted dijera, dentro de 5 años tengo que pagar esos 5 millones, solo que no los voy a pagar en plata, sino que voy a entregar unos instrumentos de patrimonio. El paso 2 es la medición de los intereses a tasa de mercado. Entonces usted dice, base 5 millones. Interés anual, o más bien tasa primero que todo. Según el ejercicio, la tasa a la cual se van a pagar intereses es del 5%. Por aquí está. El interés se paga anualmente a periodo vencido al 5%. ¿5% de qué? De esta base. Entonces vamos a tener un interés anual de 5%, que son 250.000. Esos 250.000 los medimos a valor presente. Para traerlo a valor presente vamos a traer una tasa de mercado, que es este mismo 8%. Y vamos a decir valor presente de los intereses. Entonces decimos valor actual con esta tasa para 5 periodos. Aquí sí vamos a poner en el componente pago, vamos a poner los 250 negativos para que nos dé positivo, y listo. 998.178, que es el que tenemos aquí. 998.178. Entonces vamos a decir valor presente del principal más interés, que es simplemente la sumatoria de este más este, y vamos a decir aquí valor recibido en la emisión, que son 5 millones. Entonces la diferencia entre el valor recibido en la emisión y el valor presente del principal más el interés va a ser lo que llevamos al patrimonio. Listo, 598.907, que son estos. Bueno, 906, hay 6 pesitos por ahí embolatados. Ve, un pesito. Listo, hasta aquí es claro. Lo único que hicimos fue medir al valor presente los 5 millones, medir al valor presente los intereses. Eso nos dio 4.401.000, y la diferencia entre 4.401.000 y 5 millones lo vamos a llevar al patrimonio. Recuerde que aquí estamos emitiendo títulos, instrumentos pasivos convertibles en patrimonio, ¿ok? Bonos convertibles en acciones, por ejemplo. Entonces, cuando hay ese tipo de instrumentos que son convertibles, se miden como pasivo, ¿ok? Pero generan un pequeño incremento patrimonial desde el inicio. Sandra pregunta, ¿qué condición especial tienen ese tipo de instrumentos? Son instrumentos que cuando se emiten son pasivos, pero tienen una cláusula para ser convertidos en patrimonio en una fecha futura. Entonces lo que hacemos es medir el pasivo y medir el pedacito de patrimonio lo llevamos allá como aporte de capital,
por el hecho de que la condición del instrumento es que se convierten en patrimonio. ¿Listo? De hecho, si la conversión es opcional, pero depende del tenedor, también lo hacemos de esta manera. ¿Ok? Bueno. Aquí está la explicación del valor presente de los intereses. Nosotros lo hicimos de otra forma. Si quieren lo pueden hacer así como está esto. Valor presente es igual a capital sobre interés por 1 menos 1 sobre 1 más i a la n. Durante los periodos 1 a 5 la entidad reconocerá sistemáticamente la diferencia del componente pasivo y el importe principal como un gasto. Fue lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Fíjese que aquí el pasivo inicia en 4.401.000, pero se convierte en 5 millones a lo largo de los 5 años. En última, esa diferencia que se capitalizó como patrimonio al inicio, luego se va a convertir en gasto vía interés. El incremento patrimonial se va a generar al inicio, sí, pero luego en cada uno de los 5 periodos vamos a tener un gasto por intereses. ¿Ok? ¿Cómo queda contabilizado? Pregunta Edna Merlin. Bueno, entonces la contabilización, podemos traernos este mismo caso. Contabilización inicial, vayame todo esto para acá. Entonces al inicio, ¿usted qué dice? ¿Cuánta plata recibió? Se recibieron 5 millones de pesos. ¿Cuánto va a tener como patrimonio aporte de capital? 598. ¿Y cuánto va a tener como pasivo financiero? 4.401.093. Ahí está. El valor presente del principal más interés es un pasivo y 598 es un incremento patrimonial. Contabiliza intereses en el año 1. Bueno, aquí no dice la tabla de amortización, vamos a hacerlo. Entonces el saldo inicial del pasivo van a ser 4.401.093. El interés se va a calcular con la tasa del 8%, tasa de interés de mercado. Esto para todos los años. El pago van a ser 250.000 por año. Y aquí vamos a ir teniendo el saldo. Entonces, al final del año 5, ese pasivo va a tener un saldo de 5 millones de pesos. Y como es un pasivo convertible en acciones, entonces el tenedor viene, trae los instrumentos que se le dieron y se le cambian por acciones. En ese momento ya estos 5 se quitan del pasivo y se trasladan por allá al patrimonio. Yo tengo una pregunta, no sé si ustedes se hicieron esta pregunta. ¿Por qué la emisión de unos bonos convertibles en acciones genera un incremento patrimonial? ¿Ustedes qué opinan? A ver qué dice. ¿Por qué será? Mira que esta pregunta se la hizo, ¿quién es que canta eso? Miriam Hernández. ¿Por qué será? ¿Por qué será que los bonos convertibles, sino que ella cambió la letra luego para que fuera más comercial, ¿no? Pero originalmente la canción decía así. Entonces, sí, tiene sentido, dice Gabriel, por el cálculo del valor presente. Dice José David por la disminución del pasivo, sí, por ahí va la cosa. Entonces la respuesta completa sería algo como lo siguiente.
Es como que usted está recibiendo hoy una plata para entregar acciones dentro de 5 años. Ese es el primer elemento. Usted está recibiendo hoy un dinero para entregar unas acciones dentro de 5 años. Si usted consulta en el mercado, le tocaría pagar un interés del 8%. Así es, Gabriel. Gabriel dice, y los intereses es el pago del uso de efectivo, sí. Entonces usted está recibiendo hoy 5 millones para unas acciones que va a entregar dentro de 5 años. Según la tasa de mercado, la tasa de mercado está en el 8. O sea, si usted emitiera unos títulos no convertibles, tendría que pagar el 8. Pero usted está logrando que le traigan esa plata pagando solamente el 5. Entonces, ese incremento patrimonial de casi 600.000 es básicamente por la diferencia entre la tasa de mercado y la tasa a la cual usted logró negociar la deuda, que fue más baja que la tasa de mercado. ¿Por qué alguien estaría dispuesto a que le paguen un interés más bajo que la tasa de mercado? Tal vez porque tiene la expectativa de que el valor de la compañía se va a incrementar en esos 5 años. Entonces él dice, no importa que me paguen unos intereses bajitos, pero dentro de 5 años voy a ser dueño de unas acciones que de pronto van a valer mucho más. Entonces ese incremento patrimonial básicamente se genera por eso, porque la entidad logró negociar una tasa de interés que resultó siendo un poco más baja que la tasa de interés de mercado. Listo. Y conejo, dicen por ahí, conejo, vamos terminando. Bueno, aquí está la contabilización inicial. Los intereses del año 1, entonces usted va a la tabla de amortización, toma los intereses del año 1, van al gasto y van incrementando el pasivo. Y los intereses pagados son los 250 y van disminuyendo el pasivo financiero. Y así sucesivamente lo vamos haciendo. Entonces los intereses del año 2 son 360, los pagados son 250, los intereses del año 3 son 369, los intereses del año 4 son 378 y los intereses del año 5, intereses del año 4, los intereses del año 5 va a ser simplemente la última línea, que son 388, y los pagados siempre van a ser 250. Por aquí me dice Gabriel, la duda es que el tenedor tiene acciones hoy y se gana la valorización del precio en el futuro. Sí, realmente el tenedor no tiene hoy acciones, él tiene unos títulos de deuda convertibles en acciones. Entonces él tiene, por ejemplo, una posición privilegiada porque tiene el derecho a obtener acciones de esa entidad, ¿sí? Entonces él se gana cualquier valorización que tenga la compañía en esos 5 años, lo va a beneficiar a él. Entonces por eso hay gente que tendrá a bien hacer este tipo de inversiones, aunque la tasa de rendimiento pueda ser un poco más baja que la que le daría un simple título de pasivo, un título de deuda. Entonces los títulos de deuda convertibles en acciones suelen dar un rendimiento un poquito menor que el de mercado, pero le dan la ventaja de que usted va a ser dueño de unas acciones que puede que para la época ya tengan un valor incluso mayor. Bueno, aquí nos presentan un caso con los hechos idénticos al del ejemplo anterior. El 31 de diciembre del 1, 2.000 bonos se convierten en acciones. 31 de diciembre del 1, o sea, por aquí. Los 3.000 restantes se convierten en acciones al 31 de diciembre del año 5. Entonces, ¿ahí qué haríamos? Estos son los intereses.
estos 352 que son los intereses del año 1, 352. Este es el pago de los intereses, sí. Hasta ahí vamos bien. Y entonces aquí es donde empieza el asunto a ponerse color de hormiga. ¿Cómo hago para pasar una parte de ese pasivo al patrimonio? Débito a préstamo convertible y débito a reserva de préstamo convertible, instrumento, elemento de patrimonio. ¿Por qué será? Crédito, capital en acciones, 2000 acciones, valor. Eso, vamos a ver cómo nos están presentando la conversión de esto. Para reconocer la conversión de 2000 de los 5000 bonos en 200.000 acciones. El importe en libros del elemento de pasivo atribuible a los 2000, o sea, 1.801.000 es... aquí están diciendo simplemente las 2/5 partes. Están haciendo un cálculo proporcional. Se convierten en patrimonio sin que surjan pérdidas ni ganancias en el momento de la conversión. Esto se suma a 239.000, que son 2/5 partes de los 598, que es el importe atribuible a los 2000 bonos ya registrados en el patrimonio. Ok. $4.503 es $4.401 más 352 menos 250. 4.503. Listo. Vamos a solucionar el caso. Mejor dicho, voy a explicarles la solución porque señores de Elías B, hombre, me lo describen como si uno ya supiera. Listo, entonces paso 1 es el siguiente. Paso 1. Se establece el saldo del pasivo al cierre del 2001. Teniendo en cuenta los intereses contabilizados y pagados. Entonces vamos a decir saldo inicial del pasivo, que lo tenemos por acá, eran 4.401.093 más intereses contabilizados. Entonces los intereses del año 1, por aquí los tenemos, 352 menos intereses pagados, que son 250.000. Este es el valor del pasivo a la fecha del cierre del primer año, más 352 menos 250. Listo. Esto corresponde a 5.000 bonos. Como se van a convertir, como 2.000 bonos se van a convertir en acciones, entonces se calcula la proporción del valor anterior que corresponde a esa cantidad de bonos. Entonces, proporción
correspondiente a 2000 bonos va a ser este valor dividido 5000 por 2000. 1.801.272, ese es el que nos dice el ejercicio que vamos a trasladar. 1.801.272, ¿ok? Entonces aquí, ¿qué hacemos? Póngale cuidado, del pasivo, este pasivo que teníamos aquí arriba, este pasivo financiero, que siempre es este mismo, el de los intereses, tal, y es el mismo donde contabilizamos inicialmente los 4.401. De ese pasivo financiero quitamos 1.801.272 y lo vamos a llevar ¿para dónde? Para el patrimonio. Aporte de capital. ¿Listo? Y voy a hacer un pequeño cambio acá en la contabilización inicial. Yo había usado una cuenta que la llamé patrimonio aporte de capital para los 598.000. Esto vamos a llamarlo reserva para emisión de aporte de capital. ¿Listo? Es como una cuentica aparte, póngalo por ahí en una cuenta 33 algo, pues. Ok, y esto corresponde a los derechos de conversión de 5000 bonos en las respectivas acciones. Entonces, una partecita de esa reserva la vamos a llevar también a aportes de capital. Que básicamente va a ser las 2/5 partes de eso, porque vamos a convertir 2000 de 5000, esto dividido 2 por 5, esto dividido 5 por 2, perdón, 239, que debe ser lo que tenemos acá, 239.562. Listo. Ahora esto sí lo vamos a convertir en patrimonio, aportes de capital. Entonces cuando se empiezan a convertir esos bonos en acciones, lo que hacemos es empezar a disminuir ese pasivo y esa reserva en el que tenemos en el patrimonio a aportes de capital. Sandra dice, yo creo que esas empresas que hacen eso tienen que tener una persona para que solo esté pendiente de esas cosas, porque es mucha vuelta. Bueno, realmente cuando una empresa hace esto, digamos que no es un tema muy complejo en la medida en que no son muchas transacciones. Si vemos el ejercicio, esto prácticamente son 10 contabilizaciones a lo largo de 5 años. ¿Sí? Al inicio se hizo esta medición, se hizo la contabilización inicial, que es esta. Luego se contabilizaron los intereses causados y pagados durante los 5 años. Y luego se empezaron a contabilizar las conversiones. Hasta aquí llevamos 12 transacciones en un periodo de 5 años. Si son varios terceros, sí, puede ser. Pero el tema es ese, que no es una transacción que se presente 1000 veces en el año. Es una transacción que se presenta pues en temas muy puntuales. Sí, claro, la administración de los títulos quita tiempo, dice José David, claro que sí. De hecho, cuando una entidad que hace esto pues tiene que tener un buen departamento financiero, que es el que, mejor dicho, que el que se mantiene como estructurando las emisiones de capital. Cuánto capital necesitamos, a qué tasa está el mercado, qué tasa podemos conseguir y todo eso, cómo se hace la publicidad de esto, cómo se venden, cómo se colocan esos instrumentos. Pero claro, eso no se deje poner usted eso encima, porque imagina el contador haciendo todo eso. Bueno, seguimos por acá. Listo, ahí está todo lo que acabamos de hacer.
Ah, bueno, y se convierten luego en el año 2005 los demás instrumentos. Entonces, por acá vamos a tener lo que nos queda en el pasivo, que ya van a ser solamente 3.000, supongo que en esta tabla está correcto. Claro, porque al cierre del año 1 se disminuyó el pasivo, quedó este, se siguen contabilizando los intereses y al final del año 5 vamos a tener 3.000 en el pasivo. Esos 3.000 se trasladan, se quitan del pasivo, bien, y se trasladan al patrimonio, junto con lo que queda de la reserva, que eran 359, se traslada todo eso entonces y ahora queda en aportes de capital. ¿Sí? Y ahí murió el ejercicio. Entonces, digamos que en resumen, cuando tengo instrumentos convertibles, entonces lo que hago es eso, medir ese pasivo utilizando tasas de mercado, y la diferencia entre ese valor presente y el valor recibido se va derechito al patrimonio. Y ese pasivo genera unos intereses a lo largo de la vida de los instrumentos de deuda que me va a afectar los resultados de esos 4 o 5 periodos que dure el instrumento. Bueno, preguntas hasta allí, dudas, inquietudes, objeciones. Si a usted le preguntaran, señor contador, ¿usted qué opina? ¿Emitimos bonos convertibles en acciones? Usted le diría no, y si los emite los contabilizará usted. Bueno, por aquí está escribiendo la colega Lucía Angélica. Sí, eso al contador ni le preguntan. El contador no hace no contabilizar. Así es. Bueno, continuemos entonces. Párrafo 16. Acciones propias en cartera. Una entidad puede hacer readquisición de acciones. Eso es común que se haga. La entidad puede tener entonces acciones propias en cartera, acciones readquiridas. Esas acciones propias son instrumentos del patrimonio de una entidad que han sido emitidas y posteriormente readquiridas. Una entidad deducirá del patrimonio el valor razonable de la contraprestación entregada por las acciones propias en cartera. La entidad no reconocerá ganancias o pérdidas en resultados por la compra, venta, emisión o cancelación de acciones propias en cartera. Entonces, básicamente, como cuando se hace la emisión de acciones, si recuerdan la sesión anterior decíamos el incremento patrimonial es igual al valor razonable de la contraprestación recibida. Si la entidad readquiere sus propias acciones, tiene que disminuir el patrimonio por el valor razonable de la contraprestación entregada. Eso puede llegar a generar un problema, y es que si las acciones están valorizadas, si el valor de la compañía se ha incrementado, una readquisición de acciones podría generar que se agote todo el aporte de capital. Y la verdad, no sé qué hacer ahí. Vamos a ver si dice algo sobre el tema. Bueno, las acciones propias en cartera son instrumentos de patrimonio propio de una entidad en poder de ella o de otros miembros del grupo consolidado. Ojo que si una subsidiaria mía tiene acciones mías, entonces voy a considerar eso una disminución de capital. En Colombia eso está prohibido, eso es una situación que se llama imbricación, pero en algunas ocasiones puede generarse por el giro ordinario de los negocios. Con independencia de la razón por la que se haya procedido a readquirirlas, las acciones propias en cartera no pueden ser reconocidas como activos financieros. Yo no puedo decir que tengo inversión en mi misma compañía. Bueno, vamos a ver este ejemplo. Al 31 de diciembre del 10, el estado de situación financiera de la pyme A incluía lo siguiente. Entonces tenemos patrimonio, capital en acciones,
prima en emisión de acciones por 500, ganancias acumuladas por 600, patrimonio total 1.200.000. El 1 de enero del 1, la pyme readquiere a sus accionistas 4.000 acciones propias a cambio de una contraprestación en efectivo de 75 por acción. A ver, tengo 10.000 a 10 que valen 100.000. Les voy a readquirir 4.000 a 75. Y se me va a formar un problema. Vamos a ver cómo lo soluciona. Las acciones propias en cartera se podrían presentar de la siguiente manera en el estado de situación financiera. Ah, qué chévere. El capital en acciones se presenta igual. La prima en acciones se presenta igual. Esto suma 600.000. Y las acciones propias en cartera se presentan aquí disminuyendo. Vea, me parece muy adecuado, me parece muy acertada. Perfecto, estoy de acuerdo con ustedes, señores del IASB. Claro, simplemente en una cuentica separada que se llame acciones propias en cartera y listo. El valor a la par es de 10 al inicio, pero al parecer se emitieron con prima. Sí. O sea que en últimas esas 10.000 acciones se pudieron haber emitido a 60, pues. Y aquí ya valían a 75. Pero entonces fíjese lo que ocurrió, simplemente un valor negativo diciendo acciones propias en cartera por los 300.000 que se entregaron. Listo, el valor razonable de la contraprestación otorgada por las acciones es de 300.000, ¿sí? Entonces lo que se pagó por ellas, eso se pone allí negativo. Ejemplo 26, los hechos son idénticos a los del ejemplo 25. El 1 de junio del año 1, la pyme A vendió 2.000 acciones de las acciones propias en cartera a 100 por acción. Ah, interesante. Entonces, ¿qué hago? De las acciones propias en cartera, que las tenía negativas, las debito. Y ganancias acumuladas, o sea que cuando vendo mis propias acciones readquiridas por un valor mayor, entonces contabilizo una ganancia. Eso está interesante. Para reconocer la venta de 2.000 acciones propias en cartera. Pero mire lo interesante, en ninguna parte la norma me está diciendo esto. Lo estoy viendo en un ejercicio. A ver, veo. Mira, la norma me dice, la entidad no reconocerá una ganancia o pérdida en resultados por la compra, venta, emisión o cancelación de acciones propias. Pero aquí me están afectando resultados. No, resultados no. Directo a ganancias retenidas. Interesante, estos 50 no pasan por el estado de resultados, sino que se fueron directamente a las ganancias retenidas. O sea que mire que una vez me preguntaron que si uno podía afectar directamente las ganancias retenidas y yo había dicho que solamente por distribución de utilidades o por ajustes en políticas contables o en estimación, por corrección de errores y por ajustes de políticas. Pero mire que aquí tenemos una partida que afecta las ganancias retenidas directamente sin pasar por resultados. Interesante, voy a escribir eso mejor dicho. Si tuviera un lapicero a la mano. Bueno, las acciones propias en cartera entonces ahora se presentarán simplemente así. De los 300.000 que había, se acreditaron 150, que son los que quedan acá. Las ganancias acumuladas se incrementaron en 50. Interesante, nunca había visto esto. Ustedes son testigos hoy de que hoy aprendí algo nuevo. Hoy también me toca pagar a mí la clase. Listo, preguntas hasta aquí sobre las acciones propias en cartera.
Muy bien, vamos entonces con el párrafo siguiente. Mientras Gabriel nos escribe allí lo que está diciendo. Distribuciones a propietarios. Bueno, aquí, ojo, alerta. Alerta a lo que vamos a estudiar, porque este es un tema, ese tema de los bonos convertibles en acciones, yo sé que de pronto más de uno estaba por ahí bostezando, porque pues eso le toca a uno como una vez en la vida, y eso pues, hay gente que llega ya y se pensiona y nunca le tocó eso. Pero esto que vamos a ver en este momento sí nos toca a todos, el tema de distribuciones a propietarios. ¿Listo? Entonces, así que todos los sentidos puestos aquí. Párrafo número 17. Una entidad reducirá del patrimonio el importe de las distribuciones a los propietarios, tenedores de sus instrumentos de patrimonio, neto de cualquier beneficio fiscal relacionado. El párrafo 29-26 proporciona una guía sobre la contabilización de retenciones fiscales. Ok, las distribuciones a tenedores de un instrumento de patrimonio serán cargadas por la entidad directamente contra el patrimonio, por una cuantía neta de cualquier beneficio fiscal relacionado. Los requerimientos legales de la jurisdicción de una entidad pueden ser específicos al momento de establecer contra qué partida de patrimonio se pueden o deben cargar las distribuciones. Las distribuciones suelen deducirse de las ganancias acumuladas. Bueno, aquí en Colombia el que manda es el Código de Comercio. El Código de Comercio no dice pues a qué cuenta se deben cargar, simplemente habla de un concepto que son las utilidades. Las utilidades que están a disposición del máximo órgano social. El pasivo por el pago de un dividendo se reconocerá cuando el dividendo esté debidamente autorizado y no quede a discreción de la entidad. O sea, aquí en Colombia cuando se decreten los dividendos hay que contabilizar esos dividendos. Esto será la fecha en que la declaración del dividendo sea aprobada por la autoridad correspondiente, por ejemplo los accionistas, si es requerida dicha aprobación, por ejemplo porque así lo establezca la jurisdicción o los estatutos, o el momento en que se declare el dividendo, por ejemplo por la dirección o el consejo de administración, si no se requiere de otra aprobación adicional. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. En el 2001, la pyme A declara y paga un dividendo de 0,5 por acción a los propietarios de la pyme, con respecto al año finalizado el 31 de diciembre de ese año. La pyme tiene 100.000 acciones ordinarias emitidas. Entonces, si tengo 100.000 acciones y se autorizan dividendos del 0,5 por acción, pues debo contabilizar ya una distribución a propietarios por 50.000. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Debito las ganancias acumuladas, 50.000, y hago un crédito a un pasivo, dividendo por pagar, que es un pasivo financiero. Y cuando vamos a hacer el pago, simplemente debitamos este pasivo, que es lo que estamos haciendo acá, y hacemos un crédito a la caja o al banco según cómo se vaya a pagar. Y ahí damos de baja la cuenta por pagar por dividendos. En ocasiones una entidad distribuye otros activos que no son efectivo, los distribuye como dividendos a propietarios. Cuando una entidad declare este tipo de distribución y tenga obligación de distribuir activos distintos al efectivo, reconocerá un pasivo. El pasivo se medirá al valor razonable de los activos a distribuir. Al final de cada periodo sobre el que se informa, así como en la fecha de liquidación, la entidad revisará y ajustará el importe en libros del dividendo a pagar para reflejar los cambios en el valor razonable de los activos a distribuir, reconociendo cualquier variación en el patrimonio como ajustes al importe de la distribución. Ok,
Qué interesante. Esta parte tampoco la había visto nunca. Ok. Vamos a ver este caso. El 31 de diciembre, la pyme A declara y distribuye a su propietario, que posee el 100% de la pyme A, una extensión de terreno. O sea, le pagaron con un terreno. Clasificada como propiedades, planta y equipo, con un importe en libros de 1000 y un valor razonable de 100.000. Entonces, mucho cuidado aquí, compañeros. Yo sé que en muchas ocasiones se presentan distribuciones, pago de dividendos en especie, y digamos, en las indagaciones que hice era común que los mismos socios se pusieran de acuerdo en el valor por el cual se iba a distribuir X o Y activo. Generalmente lo que hacían era que el valor en libros del activo era mejor dicho, decretaban el dividendo y luego cruzaban el valor en libros del activo con el pasivo de dividendos por pagar. O sea que en este caso muchos me decían que se hacía una distribución solamente de 1000. Pero la norma que me dice, cuando usted va a distribuir en un activo distinto al efectivo, el valor de la distribución es el valor razonable del activo que va a distribuir. Así el importe en libros sea 1.000.000. Si el valor razonable son 100 millones, el valor de la distribución son 100. Entonces aquí lo que está ocurriendo es lo siguiente: la entidad está diciendo directamente ganancias acumuladas 100.000, dividendo por pagar 100.000, que es el valor razonable del activo que va a entregar. Cuando entrega el activo, entonces hace esto: estos 100.000 de dividendo por pagar los elimina, da de baja el activo propiedades, planta y equipo terreno por 1000, y 99.000 tiene que llevarlos como ganancias retenidas. O sea que la distribución de un activo diferente al efectivo o equivalente al efectivo puede generar ganancias y pérdidas si el valor razonable de ese activo es distinto a su valor en libros. Quiero saber si tienen preguntas sobre este caso. Preguntas. Bueno, participaciones no controladoras y transacciones en acciones de una subsidiaria consolidada. Si tenemos grupo económico, tenemos que tener mucho cuidado si alguna de las subsidiarias por algún motivo tiene acciones de la controladora. Puede suceder, por ejemplo, que una subsidiaria reciba acciones de su controladora como dación de pago. Esas acciones podían estar en manos de un tercero y fueron a parar a una subsidiaria. Eso puede ocurrir, pero lo ideal es que no debería ocurrir. Bien, en los estados financieros consolidados se incluirá en el patrimonio una participación no controladora en los activos netos de una subsidiaria. Ojo, la participación no controladora es lo que antes se llamaba el interés minoritario. Pregunto, ¿por qué ya no se llama interés minoritario sino participación no controladora? ¿Alguien sabe la razón o quiere filosofar? ¿Por qué será? Sí, José David, la NIF no lo menciona. La pregunta es ¿por qué? Ojo, de hecho la NIF hablaba del interés minoritario hace muchos años, pero ahora ya se llama es participación no controladora. ¿Por qué será? A ver qué dice el amigo Gabriel.
aquí dirá, por respeto a los minoritarios. Bueno, no necesariamente. Resulta que el control, la definición de control es el tema clave aquí. Resulta que el control no se da simplemente porque usted tenga la mitad más uno de las acciones o la mitad más uno de la participación. Usted puede tener menos de la mitad de la participación y aún así puede ser el controlador de un grupo económico. Entonces, decir interés minoritario entra en conflicto con la definición de control, porque en algunas ocasiones una persona que tenga menos de la mitad de participación se podría decir que tiene interés minoritario, pero resulta siendo el controlador. Entonces, para solucionar ese conflicto, simplemente se eliminó el término de interés minoritario y se cambió por participación no controladora, que puede ser incluso más de la mitad. O sea, los no controladores pueden ser el 52%, pero el que tiene el 48% puede ser capaz de controlar. Entonces esa es la razón por la cual ya no se dice interés minoritario, sino participación no controladora. Bueno, entonces en los estados financieros consolidados se incluirá en el patrimonio la participación no controladora en los activos netos de las subsidiarias. Una entidad tratará los cambios en la participación controladora de una controladora en su subsidiaria que no den lugar a una pérdida de control, como transacciones con tenedores de instrumentos de patrimonio en su capacidad de propietarios. Por consiguiente, se ajustará el importe en libros de las participaciones no controladoras para reflejar el cambio de la participación de la controladora en los activos netos de la subsidiaria. Cualquier diferencia entre el importe por el que se ajusten las participaciones no controladoras y el valor razonable de la contraprestación pagada o recibida, si existiese, se reconocerá directamente en el patrimonio y se atribuirá a los tenedores del patrimonio de la controladora. Interesante este tema. Una entidad no reconocerá ganancia ni pérdida por estos cambios. Asimismo, una entidad no reconocerá ningún cambio en el importe en libros de los activos o de los pasivos como resultado de las transacciones. O sea, cuando yo tengo control sobre una entidad y vendo algunas acciones pero sin perder el control, esa es la situación de la que se está hablando aquí. Sandra dice: ¿a qué hace referencia el concepto de activos netos? Activos netos es simplemente el patrimonio de la subsidiaria, se le llama los activos netos. Yo cuando tengo una inversión en una subsidiaria, pues yo lo que tengo es control sobre los activos netos, que es el patrimonio. Entonces, ¿qué hacer cuando, por ejemplo, la entidad vende algunas de las acciones que tiene en una subsidiaria, pero sin perder el control? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Cuando una controladora aumenta o disminuye su participación sin perder el control, no se realizan ajustes en plusvalía ni en otros activos o pasivos, no se reconocen pérdidas ni ganancias, y los ejemplos 30 y 31 muestran los asientos contables requeridos. Vamos a ver. Bien. Ejemplo: cambio en participación de una controladora sin pérdida de control. Desde su constitución, la pyme Z ha pertenecido un 75% a la pyme A y en un 25% a B. El 31 de diciembre del año 5, cuando el importe en libros de los activos netos de la pyme Z era de 100.000, la pyme A redujo sus tenencias en la pyme Z al 60%, vendiendo el 15% a la pyme B por 20.000. Listo, entonces le vendí el 20% por 20.000 a la otra. Entonces mi participación baja del 75% a el 60%. El asiento en el libro diario para reconocer la venta de las acciones en los estados financieros consolidados al 31 de diciembre del
5 es el siguiente. Recibe 20.000 en efectivo y pasa 20.000 en efectivo, incrementó las participaciones no controladoras. Pues sí, en 15.000 que es el valor de las acciones, y 5.000 que sería como el superávit. Sí, porque si el valor es de 100.000 y le vendí el 15% de 100.000 son 150, que incrementa las no controladoras, y los 5.000 en lugar de ser como una ganancia simplemente se llevan al patrimonio, mayor valor de las ganancias retenidas, otra partida que incrementa las ganancias retenidas directamente. Perfecto. Los hechos son idénticos a los del ejemplo anterior, sin embargo en este ejemplo la pyme A aumentó sus tenencias en la pyme Z al 90% comprándole el 15% de las acciones de Z a la pyme B por 20.000. O sea que en este caso es al contrario, entregó efectivo por 20.000 y disminuye las participaciones no controladoras en el 15%. Y 5.000 disminuyó las ganancias retenidas porque pagó un poquito más de lo que era el valor nominal de esas acciones. Oiga, interesante. Como prima en colocación, pues a ver, aquí donde lo estoy vendiendo, realmente no lo estoy llevando a la prima en colocación, sino que se están llevando a ganancias retenidas. Pero lo que yo le entiendo a los creadores del material, ojo que aquí está diciendo por ejemplo, lo que yo entiendo es que no hay una instrucción acerca de dónde llevar estos 5.000, solamente dice llévense como mayor valor del patrimonio. Y pues como mayor valor del patrimonio están diciendo, por ejemplo, llévelo a ganancias retenidas. Pero no es que haya una instrucción o un requerimiento expreso acerca de dónde llevar esos 5.000. ¿Listo? El 1 de enero del 8 la pyme A adquiere el 85% de la pyme B por valor de 70 y obtiene control. La pyme A estima que la vida útil de la plusvalía es de 10 años. Los estados de situación financiera de A y B en el consolidado, en el estado de situación financiera consolidado del grupo al 1 de enero del 8, que es la fecha de adquisición, son los siguientes. Se observa los activos y pasivos de B, ya se han ajustado a sus valores razonables de acuerdo con la sección 19. Nosotros no hemos visto consolidación, entonces para que se alisten, ya muy pronto llegaremos allá. Aquí están los activos de A y B, está la controladora y la subsidiaria y los del grupo consolidado. Aquí lo que va a ocurrir es que las inversiones en pyme B desaparecen del patrimonio de los estados financieros consolidados y el patrimonio desaparece. ¿Sí? El capital emitido desaparece. Estos 40 desaparecen, no suman acá y listo. Bueno, pues aquí es un simple caso muy sencillo de consolidación. No voy a entrar mucho en ese porque no hemos visto consolidación de estados financieros. Quiero una participación. Bueno, para el año finalizado al 31 de diciembre la pyme A obtiene una ganancia de 100, la pyme B una ganancia de 50 y A adquiere una participación adicional del 10% en la pyme B pagando 10 unidades. Entonces aquí lo que ocurre es que en el capital emitido, ¿dónde está? Prima en colocación, ganancia acumuladas, pyme A, pyme B, hubo un cambio en la participación no controladora, supongo. Mire que la participación no controladora estaba en 7.5, pero como se compraron otras accioncitas, entonces la participación no controladora en este caso disminuyó. No voy a entrar en detalle en este informe consolidado porque como no hemos estudiado la sección 19 y la sección 9,
pues esto sería materia de otro tema. Y este ejemplo también es similar. Bueno, entonces aquí hemos llegado al final de la sección 22, pasivos y patrimonio. Listo, entonces para resumir, ojo, creo que estuvimos 3 o 4 sesiones hablando de esta sección 22. No todo lo que se llame acciones se lleva como mayor valor del patrimonio. Usted siempre tendrá que estar mirando si en los contratos de emisión de acciones la entidad está incurriendo en obligaciones de pago. Si la entidad está diciendo le voy a pagar o le voy a dar tal dividendo garantizado durante tantos años, entonces allí usted tiene que estar pendiente de eso, porque eso genera un pasivo en los estados financieros, ¿ok? Ese pasivo se mide a tasas de mercado, ¿sí? Y puede generar un incremento patrimonial si las tasas a las cuales se negoció el pasivo son menores a las tasas de mercado. Dice José David, este conocimiento específico es el que hace la diferencia en nuestra profesión. Felicito a los 9 que estamos conectados, así es. Y a los, hay algunos pocos que realmente miran las sesiones en diferido. Desde acá los saludamos en diferido también. Pero claro, usted, si mañana o pasado mañana lo llama un cliente y le dice, mire, tengo el siguiente caso, vamos a emitir unos bonos convertibles. Claro, y si usted no ha estudiado este tema, quedó mirando para el techo. Entonces, mire que a la final no es un tema tan complejo, es un tema simplemente de buscar la tasa de mercado y medir la porción del pasivo a valor presente y listo. Pero si uno no ha pasado por aquí, pues va a quedar muy corto allí. Bueno, entonces, como siempre, al final de cada sesión vamos a hacer nuestro respectivo test. A ver, estudiantes, profe. Y dice así, les recuerdo las reglas. El primero que responda, esa es la respuesta de los estudiantes. Y va a escribir el número de la pregunta y la letra de la opción que eligió. Pregunta 1. Patrimonio es A. El importe total que una entidad debe a sus acreedores. B. La participación residual en los activos de la entidad una vez deducidos todos sus pasivos. C. El importe total del efectivo aportado por los propietarios de la entidad. Muy bien, se quedan con la B, participación residual en los activos de la entidad una vez deducidos todos sus pasivos. Yo me quedo también con la B. Pregunta número 2. Los instrumentos de patrimonio emitidos para inversores son medidos por el emisor al momento del reconocimiento inicial. Instrumentos de patrimonio emitidos. Okay. A. Al valor razonable del efectivo u otros recursos recibidos o por recibir. Todos los costos directos de la emisión del patrimonio se reconocen como gasto en el estado de resultados. B. Al valor razonable del efectivo u otros recursos recibidos o por recibir, más los costos directos de la emisión de patrimonio. C. Al valor razonable del efectivo u otros recursos recibidos o por recibir, neto de todos los costos directos de la emisión de patrimonio. Estudiantes eligen la C. Profe, elige la C. Los que eligieron la B cayeron en la cascarita. ¿Cuál es la cascarita aquí?
La cascarita es que la B dice más los costos directos de la emisión. Resulta que no es más, es neto de los costos de la emisión. Porque si usted emite acciones y le dan 100 millones y le toca gastarse 10 en el trámite de la emisión, usted realmente no recibió 100 millones, realmente recibió 90. Eso, ojo, no se deje confundir allí. Los costos y gastos de la emisión lo que hacen es disminuir el valor de los aportes. Entonces nos quedamos con la C. Bueno, pregunta 3. Sí, Gabriel lo salvó. Muy bien, Gabriel. Ahí salvó la patria. En los estados financieros consolidados de un grupo, la participación no controladora en una subsidiaria se presenta en el estado de situación financiera. Ojo, la participación no controladora, ¿dónde va? Dentro del patrimonio, como partida por separado entre los pasivos y patrimonio, o dentro de los pasivos. Entonces dicen estudiantes dentro del patrimonio. Y el profe dice dentro del patrimonio. ¿Sí? Antes de las NIF, o bueno, en una versión muy vieja de las NIF, supongo que hasta los años 90 tal vez, se presentaba la participación no controladora, se llamaba interés minoritario y se presentaba como una partida separada entre los pasivos y el patrimonio. Pero hoy en día ya se presenta dentro del patrimonio, porque realmente los no controladores también son dueños de ese patrimonio, entonces no hay razón para dejarlos por fuera. Pregunta 4. El 31 de diciembre del 10, la PYME declara que distribuirá a sus accionistas elementos de inventario particulares con un importe en libros de 500, medido al costo. El valor razonable del inventario al 31 de diciembre del año 10 es de 600, valor razonable. El inventario se transferirá a los accionistas el 25 de enero del año siguiente. ¿Cómo se debe registrar el dividendo por pagar al 31 de diciembre del 10? Y aquí están todas las opciones. Débito a ganancias acumuladas por 600, inventario débito por 100, dividendo por pagar 100 y ganancia obtenida por la distribución 100. Segunda opción, el inventario por 500 al débito, pérdida por la disposición a resultados por 100 y crédito dividendo por pagarte 600. Opción C, disminuir ganancias acumuladas y acreditar dividendo por pagar por 600. ¿Qué opción eligen? A ver, ¿qué dijeron por aquí? Opción A. Gabriel, caíste en la cascarita. José David dice la C. Edna dice la B. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Recuerden, amigos, lo siguiente. Cuando se declaran los dividendos, usted lo único que hace es, ojo, en un papelito usted dice, ay, ¿cuál es el valor razonable de eso? El valor razonable son 600. Entonces lo que va a hacer es, disminuye ganancias acumuladas por 600 y contabiliza un pasivo dividendo por pagar por 600. Eso es lo único que va a hacer en el momento en el cual se decretan las utilidades. ¿Ok? Así que por esta vez, ¿por qué debitan el inventario? Porque eso es una cascarita que les pusieron. Si lo único que hay que hacer es eso, disminuir las ganancias acumuladas, contabilizar
el pasivo por dividendos por pagar. Cuando entregue los inventarios, ojo, cuando entreguen los inventarios, usted va a disminuir el inventario que tiene valor en libros de 500 y va a reconocer, va a acreditar el inventario por 500, va a reconocer una ganancia por 100, pero cuando entregue el inventario, ¿ok? Entonces, acredita 500 de inventario, contabiliza 100 de ganancia y elimina el pasivo de 600. Entonces aquí, dijeron la B, de una vez se la va a marcar amarillita y la respuesta correcta es la C. Listo. Y ojo que eso lo vimos ahorita. Simplemente disminuyo ganancias retenidas y contabilizo el pasivo. Pregunta 5. Los hechos son idénticos a los de la pregunta 4. ¿Qué asientos se deben registrar en el libro diario por la transferencia de inventario el 25 de enero del año 1? Supongamos que el valor razonable del inventario a esa fecha, 25 de enero del 1, es de 590. A. Eliminar los dividendos por pagar y acreditar ganancias acumuladas. B. Debitar dividendos por pagar, reconocer la ganancia de 100 por la entrega de inventarios y dar de baja el inventario por 500. C. Eliminar el dividendo por pagar, dar de baja el inventario por 500, reconoce una ganancia por 90 y devuelve para las ganancias retenidas 10 pesitos. O D. Da de baja dividendo por pagar, acredita el inventario por 500 y acredita ganancias acumuladas por 100. ¿Qué opción eligen? Ojo que eso lo acabamos de ver, eso lo vimos hoy hace unos minutos. Dicen 5C. Edna Merlin, 5C. Y el profe dice C. Al menos estamos de acuerdo. Gabriel dice la D. No, señor. ¿Por qué? Porque, ojo, si el valor razonable se modifica en el momento efectivo de la entrega del activo, yo tengo que reconocer esa variación en el valor razonable con cargo a la distribución de dividendos, cargo o abono a la distribución de dividendos. Por eso la opción correcta es la D. Usted está dando de baja el inventario por 500, la ganancia que reconoce son 90, porque el valor razonable de los inventarios son 590, y como este pasivo lo tenía por 600, usted dice no, la distribución realmente fue por 590, entonces estos 10 los devuelve para ganancias retenidas. Esa es la razón. Ahí lo que está haciendo es reconociendo esta variación de 10 como mayor o menor valor de la distribución. Pregunta número 6. Las acciones propias en cartera son: A. Instrumentos de patrimonio propio de una entidad en poder de esta o de otros miembros del grupo consolidado. B. Instrumentos de patrimonio propio de una entidad mantenidos en custodia para otra entidad. C. Instrumentos de patrimonio propio de una entidad en poder de otra entidad fuera del grupo consolidado. Angélica, ¿qué dijo? Me voy a asegurar. Y dice la A. Y el profe dice la A. ¿Qué significará en custodia, Angélica? ¿Qué serán acciones en custodia?
Así es. No tanto que no sean propias, sino que las mantengo, como dice Angélica, en nombre de otro. Por ejemplo, yo puedo emitir acciones y el beneficiario me puede decir, venga, pero no me las dé, guárdemelas, que es que yo soy más descabezado. Entonces yo simplemente le doy un certificado donde dice que él es el dueño y que yo se las estoy guardando, ahí las mantengo en custodia. ¿Ok? Bueno, hoy en día los títulos, la mayoría de títulos están desmaterializados, entonces generalmente no se emiten en papel, sino que se manda un archivo electrónico a un depósito electrónico de valores. No son acciones suscritas por cobrar realmente son del otro, sino que el otro me las deja para que se las guarde. No tiene dónde archivarlas o por seguridad, o de pronto mi seguridad es más eficiente que la de él, entonces me pide que sea yo quien se las guarde. Bien, ya anoté las 6. Sí. Pregunta 7. La pyme A emite acciones por 10.000, pagaderas en efectivo por los tenedores en un plazo de 2 años. Emite acciones por 10.000, me las van a pagar en efectivo, pero dentro de 2 años. Al momento de la transacción, la pyme A incurre en costos directos por 100. Bien, cuando se emiten las acciones. ¿Qué importe se debe registrar en patrimonio? Se considera una tasa de mercado del 5% para préstamos similares con tasa de interés fija a 2 años. Bueno, aquí sí le toca sacar la calculadora financiera o científica y le voy a ayudar, pues, calcular el valor presente de 10.000 con plazo de 2 años y tasa del 5%, y a lo que le dé le quita 100. ¿Cuánto le da? Bueno, entonces los estudiantes escogieron la D. El profe Maya, para poder escoger, tiene que hacer lo siguiente: valor futuro, plazo, tasa, valor presente. Valor futuro son 10.000, plazo 2, tasa 5%, valor presente es el valor actual con esta tasa, con este plazo, sin pago de este valor futuro, y a lo que me dé le resto los gastos que fueron 100, y eso me da 8.970. quiere decir que me quedo con la D. Pregunta número 8. El 31 de diciembre del año 2, una controladora dispone del 10% de sus subsidiarias sin accionistas minoritarios por 400 unidades monetarias, cuando el importe en libros de los activos netos de la subsidiaria del grupo es de 2.500. Vendimos el 10% de estos activos netos en 400. ¿Cuál es el tratamiento contable correcto en los estados financieros consolidados del grupo para reconocer la diferencia entre la contraprestación recibida, que son 400, y el aumento en la participación no controladora, que son 250? ¿De dónde sale? Es el 10% de los 2.500 con respecto a la disposición. Mejor dicho, ¿a dónde me llevo los 150? Reconozco una ganancia de 150 en los resultados, una pérdida de 150 en los resultados, 150 como aumento del patrimonio atribuido a los tenedores de instrumentos de patrimonio neto, aumento de 150 en el patrimonio atribuible a participaciones no controladoras. ¿Con cuál se queda? ¿Cuál será? ¿Cuál podrá ser?
¿Cuál será? Dice Edna 8D. Edna, no. No, no, no. Y te voy a decir por qué. Porque las participaciones no controladoras ahora tienen el 10% de los 2.500, que son 250. No tengo por qué incrementar el valor de las participaciones no controladoras. Estos 150 incrementan el patrimonio diferente de las participaciones no controladoras. ¿Ok? O sea, el patrimonio de los tenedores de instrumentos de patrimonio neto. Entonces, la respuesta correcta es la C. Sí, realmente es medio cascarita, sí, porque hay que se parecen mucho. Entonces, si uno no se acuerda bien exactamente, pues claro, va a caer a donde no es. Pregunta número 9. La pyme A declara una división de acciones, a veces denominada desdoblamiento de acciones. El patrimonio total de la pyme A aumentará, disminuirá o no le pasará nada. Profe Angélica, yo creo que usted no estuvo en la sesión anterior. Ahorita le tengo que mostrar lo que encontramos en la sesión anterior en la traducción. Entonces dice por aquí que no le pasará nada. ¿Será? ¿Será que no le pasa nada? Dice no le pasa nada. Bueno, vamos para la 10. Claro, Angélica es la profe de inglés. Pregunta número 10. La entidad A vuelve a comprar 1000 acciones de su patrimonio propio a 50. La acción a 50 la acción. La entidad A mide el valor razonable de las acciones al momento de la compra en 50. O sea, el valor razonable es de 50 y las compró por lo mismo 50. Las acciones se mantendrán como acciones propias en cartera para permitir a la entidad A cumplir con sus obligaciones conforme a un plan de opciones sobre acciones de los empleados. La entidad A debe reconocer los siguientes asientos en el libro de diario: debitar activos financieros por 50 y da de baja 50 de lo que pagó. Debitar acciones propias en cartera en el patrimonio o debitar un pasivo. ¿Cuál de las tres opciones será la correcta? Dice opción B, acciones propias en cartera, claro. Esa fue lo que vimos hace ratico también y las presentamos aquí con un paréntesis. B. Y listo, vamos a las respuestas. Pregunta 1, respuesta B. Perfecto. Esto es correcto. Pregunta 2, respuesta C. Correcto. Pregunta 3, respuesta A. Correcto. Pregunta 4, respuesta C. Correcto para el profe, ya le expliqué por qué no era la B. Pregunta 5, C. Correcto. Pregunta 6, A. Correcto. Pregunta 7, D. Correcto. Pregunta 8, C. Correcto para mí, ya les expliqué el por qué. Pregunta 9, C. Correcto. Pregunta 10, B.
Correcto. Bueno, compañeros, los felicito. Sacaron hoy un 80% de resultado en esta evaluación, que no estaba para nada fácil. Y les reitero, pare bolas a lo que le digo. El examen de certificación se pasa con el 60% de aciertos. Ustedes ya van estando preparados para el examen de certificación. Vamos a ponerle fecha y haga su examen para que tenga su certificación en NIF. ¿Listo? Bueno, quiero saber si hasta aquí hay preguntas, dudas, inquietudes, objeciones, salvedades, aclaraciones, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones, despachos, protestas, cacerolazos. Y si no, nos vemos la próxima semana. Nos vemos el lunes. Preguntan que hasta cuándo vamos. Tenemos 4 sesiones más, las 4 sesiones de diciembre. Entonces, de una vez, si miramos el calendario, que lo tengo por aquí, dice así. Tenemos el lunes 2, lunes 9, lunes 16 y lunes 23. Justo nos da las 4 sesiones para terminar el 23 en vísperas de la Navidad. Y ahí descansaríamos, no tendríamos sesión el 30 y volveríamos por acá el 6. Yo no sé si el 6 es festivo. Ahí miraríamos si arrancamos, pero arrancamos aquí la segunda semanita de enero. Entonces nos quedan de este año 4 sesiones del mes de diciembre. Así que por favor repórtense con los pagos y nos vemos el próximo lunes.